Lo más fácil sería decirte lo que dice la Comisión, la responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad. A mí me parece que en este momento tenemos que ir un poco más allá. Para mí la responsabilidad social es fundamentalmente compromiso y diálogo. A partir de algo que a mí me parece en los tiempos en los que vivimos fundamental. Esta es una época de cambio en donde seguramente tendríamos que ser capaces de volver a pensar la responsabilidad social, siguiendo ese viejo hermoso poema o pensamiento de Machado, repensar lo pensado, de saber lo sabido y dudar de la propia duda, que es la única forma de volver a creer en algo, ¿no? Y yo creo que hay mucha gente en el mundo que piensa en la responsabilidad social, es decir, en una nueva forma de actuar las empresas, las instituciones e incluso las personas. Eso es la responsabilidad social, el compromiso con una sociedad que nos pide a las empresas y a las instituciones que seamos creíbles, que seamos confiables, que seamos transparentes, que seamos no solo transparentes, sino comunicadoras, que seamos dialogantes, que además de dar beneficios y de crear empleo y ser innovadoras, además de todo eso, a la empresa y a las instituciones, hoy la opinión pública le pide que sean capaces de desarrollar todo eso en un escenario mucho más humano y mucho más habitable, donde fundamentalmente emergen el compromiso, la solidaridad y una forma de hacer las cosas que tiene que ver con la decencia común, es decir, con la infraestructura moral básica que los humanos deberíamos darnos en todas nuestras actuaciones. Un movimiento que empezó siendo la responsabilidad social empresarial o la responsabilidad social corporativa o con los adjetivos que queráis ponerle, al final aparece que en el mundo actual o somos capaces de ponernos todos de acuerdo para trabajar conjuntamente, y el ejemplo que todo el mundo entendería sería la famosa frase de Obama del Yes We Can, podemos juntos, podemos. Es decir, hay una necesidad de que empecemos a hacer las cosas conjuntamente. Ya nadie hace las cosas sola, ya no hay líderes espirituales y maravillosos que sean capaces de sacar adelante los proyectos se sacan en conjunto, de común acuerdo, las empresas funcionan porque hay equipos cohesionados, las instituciones igual, es decir, el líder carismático para lo único que tendría que servir era para arrastrar a la gente y seguir el camino que él marca, pero desafortunadamente los líderes carismáticos y los líderes empresariales han desaparecido, fundamentalmente porque los políticos tendrían que vendernos ideales y los políticos no pueden vendernos ideales porque no tienen ideales. Otras cosas sí, pero ideales no tienen, ¿no? Y este es un mundo que necesita necesariamente sentirse vivo y pensar que están pensando en él. Las empresas y las instituciones deberíamos ser capaces de poner en marcha ese poder transformador que tienen. Primero los políticos, después las empresas y después las instituciones. Y eso es lo que supone estar pensando permanentemente en la función social. La empresa no es un lugar en donde se juntan capital y trabajo para ganar dinero. La empresa es otra cosa, las instituciones son otra cosa. Es decir, entre todos tendríamos que ser capaces de construir un mundo mejor, un futuro mejor. Y eso nos lo está pidiendo la opinión pública cada día, en cada instante, a cada momento. Y a eso tenemos que ser capaces de dar respuesta. Es decir, las empresas, las instituciones tienen que dar respuesta a las demandas ciudadanas todos los días. La gente ya no se conforma con ir a votar 4 años, la gente ahora quiere opinar y para eso tiene vehículos como son las redes sociales sobre lo que está ocurriendo en el mundo en cada momento, y en el mundo empresarial ocurre algo parecido. A mí me parece que las empresas y las instituciones tienen que preocuparse en este momento por temas que seguramente hasta ahora no se han preocupado. Se ha confundido la responsabilidad social solo con el buen gobierno, o se ha confundido la responsabilidad social solo con la acción social o con el patrocinio, y eso no es responsabilidad social. La responsabilidad social es atender a través del diálogo a lo que la gente nos pide. Y la gente nos pide que nos preocupemos por la corrupción, que nos preocupemos por la desigualdad, que nos preocupemos por el empleo digno
que nos preocupemos por el subempleo, que nos preocupemos por los derechos de la infancia, que nos preocupemos por los derechos humanos. Eso es el papel que tenemos que jugar la gente que de una u otra forma creemos en este hermoso mundo de la responsabilidad social. Estamos en un momento curioso, porque es verdad que desde las administraciones públicas, Comisión Europea, el CERSE o el Ministerio de Trabajo aquí, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, una ley como la Ley de Sociedad de Capital, han reflejado algunos hitos realmente importantes, ¿no? Pero además de todo eso, yo creo que hoy lo que importa es que la gente se dé cuenta de que sin corresponsabilidad no vamos a ningún lugar. No basta con que las empresas hagan algo o con las instituciones hagan algo, importa que los ciudadanos hagamos en conjunto cosas y pidamos a las fuerzas políticas que sean capaces de arbitrar sistemas que nos permitan que este mundo sea un poquito mejor. Al fin y al cabo, a mí me gusta contarlo porque hay un artículo 13 de la Constitución Española de 1812 que seguramente recogía lo que decían en algún momento la Declaración de los Derechos del Ciudadano francés o la propia Constitución americana, y dice el artículo 13, la principal finalidad del gobierno es la felicidad, porque lo que hay que procurar es el bienestar de los ciudadanos. Eso se decía hace 203 años en España. Y probablemente eso es lo que hoy demanda todo el mundo. El gobierno lo que tiene que hacer es procurar el bienestar de la gente. Pero hoy las empresas tienen, seguramente en muchos lugares, mucho más poder que el gobierno. O que los gobiernos. Quien tiene el poder tiene la responsabilidad y por consiguiente, si las empresas hoy tienen poder, deben asumir sus responsabilidades y dar cuenta de esas responsabilidades. Y al tiempo, si la responsabilidad social, como se dice por muchos lugares, es un activo intangible, y en el balance de la empresa hay un activo que son tangibles y otro intangible, y ambos son exigibles, desde esa perspectiva y desde ese punto de vista la responsabilidad social deja de convertirse en una cosa voluntaria y se convierte en algo exigible. Exigible porque la propia ciudadanía lo pide, es decir, en la responsabilidad social no hablamos de cumplir la ley se cumple, porque hay que cumplirla, porque es obligatorio cumplir la ley y cuántas obligaciones se derivan de la ley. Estricto sensu, la responsabilidad social sería, a partir del diálogo, el compromiso con todo y cada una de las partes interesadas que integran una empresa, que, insisto, no es solo capital y trabajo. Y definitivamente, si una empresa tiene posibilidades, si sus accionistas lo aprueban y si hay oportunidad, a mí me parece que es perfectamente posible el que se puedan ejercer o ejercitar programas de voluntariado o de acción social o de patrocinios de diferentes clases. Pero cuando hablamos de responsabilidad social, hablamos de ese papel que la empresa y la institución juegan en el conjunto de la sociedad. Y ese es un papel absolutamente imprescindible en este momento. Si de 150 mayores economías del mundo, de las 150 mayores economías del mundo, más de la mitad son empresas, ya me diréis si no se cumple esa afirmación que yo hacía antes, quien tiene el poder tiene la responsabilidad. Las empresas tienen hoy un poder, fundamentalmente en las multinacionales, y tienen que ser capaces también de ejercitar el poder transformador. Hoy el poder político seguramente no puede cambiar nada, carece de poder para cambiar nada. Y tiene que ser a partir del acuerdo, del consenso entre las fuerzas económicas y políticas, con la aquiescencia de los ciudadanos, como seamos capaces de cambiar cosas. Y es posible cambiar muchas cosas en este momento en la vida económica y social, pero tendremos que ponernos de acuerdo y sobre todo tendremos que ponernos a la tarea. Claro, pensar que la responsabilidad social es mera cosmética es muy sencillo, y ha sido mera cosmética en muchas ocasiones. Yo creo que el compromiso no es cosmética, el compromiso es ser capaz de sellar pactos
con aquellos que quieren sellar pactos contigo, porque el diálogo siempre es posible, decía Albert Camus, entre las personas que, sin dejar de ser lo que son, buscan la verdad. Y nosotros tendríamos que ser capaces de buscar la verdad con otras partes interesadas, con otros grupos de afectados, como los llama De la Cortina, con todos aquellos que de una u otra forma tienen la necesidad de situarse en el mundo, de alzar su voz en este mundo, de hacer propuestas, que en el fondo de eso se trata. Hagamos propuestas, tratemos de sacar adelante un mundo que se nos va haciendo pequeño y difícil. Pero es pequeño y es difícil porque seguramente nosotros lo hemos hecho pequeño y difícil. Este es un mundo que se transformó de sólido en líquido, que de pronto asentó sus bases sobre la ganancia inmediata, sobre el oro, sobre el dinero, y se olvidó del esfuerzo, del trabajo y de la decencia. Y cuando aquí todo el mundo se olvida del esfuerzo, del trabajo y de la decencia, probablemente estamos haciendo mal las cosas. Creo que la responsabilidad social debería ser, insisto, no parte de la estrategia, sino la estrategia misma. Es decir, si nosotros queremos que este mundo cambie, la responsabilidad social nos puede ayudar estratégicamente a que cambie. Creo que no hay un modelo único de responsabilidad social. Creo que cada empresa debe ser capaz de crear su propio modelo a partir de determinados principios. Y uno de los principios fundamentales, y me importa mucho decirlo a los jóvenes, porque los jóvenes van a ser los que al final dirijan empresas, sean líderes políticos, los jóvenes como vosotros, cambiéis el mundo, ¿no? Entonces, al final, seguramente lo importante es que seamos capaces de cumplir la ley y cuántas obligaciones se deriven de la ley. Es decir, sin cumplimiento de la ley no podemos hablar de responsabilidad social. Sentado ese principio, la responsabilidad social, estricto sensu, es fundamentalmente compromiso, y el compromiso es ser capaz de dialogar con unas y otras partes y buscar fórmulas de participación en empresas o en instituciones de la opinión pública y de las partes interesadas. Eso es fundamentalmente el modelo como yo lo veo en el futuro, a través de una coparticipación que nos daría una corresponsabilidad social, en la que intervendrían empresas por un lado, instituciones por otro, y la opinión pública, el tercer sector, los ciudadanos por otro. Actualmente en España sabéis que tenemos una ley de sociedades de capital que afecta solo a la ley de sociedades de capital, que establece que el Consejo de Administración debe aprobar la sociedad de capital debe aprobar las políticas de responsabilidad social y la estrategia de responsabilidad social. Hay de hace 2 semanas, un nuevo código de buen gobierno que la Comisión Nacional del Mercado de Valores nos lanza con 25 principios. El principio 24 sería el de la responsabilidad social, con una serie de recomendaciones. Tenemos la aplicación estricta de las directivas europeas en España, como son desde la propia definición de responsabilidad social, a que dentro de año y medio las empresas necesitarán hacer información no financiera, que es lo que ha dicho una famosa directiva de la Comisión Europea. Dentro de un par de años las empresas importantes que tengan más de 500 trabajadores, y eso afectará aproximadamente a 6.000 empresas en toda Europa, será necesario que presenten información financiera e información no financiera, y la información no financiera tiene que ver fundamentalmente con responsabilidad social. Tenemos que hablar de derechos humanos, de empleo, tenemos que hablar de diversidad de género, tenemos que hablar de igualdad, tenemos que hablar de 1000 cosas, que es lo que la gente quiere que cambie fundamentalmente, ¿no? Y en ese marco nos movemos. Es verdad que todavía la responsabilidad social, cuando tú le preguntas a alguien, te dirán, esto es voluntario. Bueno, es voluntario hasta que deje de ser voluntario. Yo creo que en este momento la gran opinión pública, la gente cree que las empresas tienen que jugar un papel que va un poquito más allá de ganar dinero exclusivamente y de dar empleo, sino que tienen que
incardinarse directamente en la sociedad y atender, repito una vez más, a las demandas que la ciudadanía le pide a todas las instituciones. A mí me parece que sí tiene que haber principios universales, en donde se pueda, cada empresa debe crear su propio modelo, a partir de poner negro sobre blanco cuáles son los principios de responsabilidad social por los que quiere moverse, y eso cada empresa tiene que ser capaz de hacerlo individualmente. Y después un tema extraordinariamente importante es que cada empresa también sea capaz de diseñar su mapa de partes interesadas, de grupos de interés o de stakeholders, como queráis llamarlo. Pero tiene que ser cada empresa. Yo creo que en responsabilidad social no se puede copiar. Desafortunadamente, todavía trabajan en la responsabilidad social o en este ámbito muchos mercenarios, es decir, gente que sin pensar de ninguna forma, exclusivamente por dinero son capaces de replicar memorias de responsabilidad social de una empresa o otra empresa cuando no se parecen en nada, ¿no? Insisto, cada empresa, cada institución tiene que buscar su mapa de partes interesadas, es decir, saber si sus decisiones le afectan primero a los empleados y en segundo lugar a la opinión pública, o si es al contrario. Cada uno tiene que trazar su mapa y a partir de ahí, insisto, cumplir la ley, después dialogar y comprometerse con los grupos de interés, atender a estas cosas que hoy preocupan a la gente y definitivamente, y si son capaces, y si tienen dinero, y si pueden, pues ejercer labores de voluntariado o de acción social o de patrocinio o de mecenazgo o de lo que fuere. Pero insisto, no confundamos, la acción social no es ni no es responsabilidad social. Tocqueville escribió La memoria del pauperismo hace 175 años, me parece. Entonces, hace 175 años uno podía pensar lo que quisiera. Hoy no podemos pensar que acción social es responsabilidad social. Es verdad que es parte de la responsabilidad social, pero si una empresa da mucho dinero para hacer pozos en Senegal y luego incumple la ley y tiene contratos precarios o subempleo o trata mal a la gente, está claro que no es responsable. La responsabilidad empieza por el cumplimiento de la ley y después por trazar tu mapa, por comprometerte con los grupos, por dialogar con ellos, por buscar fórmulas de entendimiento. Pues la conjunción de voluntades en un mundo que necesita a todos, de empresas, gran poder hoy en el mundo, el poder económico, de instituciones, que es el poder político, y de la opinión pública, que a mí me parece que es un poder seguramente más libre y democrático que muchas instituciones libres y democráticas, o que se llaman libres y democráticas, ¿no? La opinión pública a través de las redes sociales se manifiesta con una fuerza inusitada y yo creo que tenemos que ser capaces de atender. Eso es lo que la gente quiere y la gente ha empezado a manifestarse, insisto. No solo votar cada 4 años, sino que se le escuche, se le oiga, se le atienda, se dé respuesta a las necesidades. Y la gente quiere hoy que las empresas sean fundamentalmente instituciones en las que se pueda confiar, que sean transparentes y que sean capaces de solucionar los problemas, ¿no? Nace como intangible con enorme fuerza en un mundo como el actual la reputación. Y es verdad que a través de los medios de comunicación y de las redes sociales una reputación construida a lo largo de mucho tiempo, con mucho esfuerzo, puede caerse si somos tan estúpidos como para dejarla caer, ¿no? Al final la reputación es como una sombra, ¿no? Unas veces va delante de nosotros y otras veces va detrás de nosotros, nos precede o no, ¿no? Y puede ser buena o mala, ¿no? Pero de lo que se trata fundamentalmente es de que seamos capaces, desde la propia responsabilidad social, de velar también por ese otro grupo de intangibles en los que están, desde la reputación a los recursos humanos, mal llamados recursos humanos, ¿no? A mí me gusta llamar relaciones humanas, y así no se cambiarían las siglas, RRHH, seguirían siendo las mismas, ¿no? Pero al final es que estamos hablando de personas, este es un mundo hecho por personas, y deberíamos ser capaces de que este mundo hecho por personas atendiese fundamentalmente a los intereses de las personas. Y en eso estamos, ¿no?